cardíacas. Como ustedes saben, las válvulas cardíacas son aquellas que cierran estos compartimentos que tiene el corazón, ¿no? El corazón tiene 4 compartimentos, 2 aurículas y 2 ventrículos. De tal manera que estas válvulas sirven para que cada compartimento tenga un determinado flujo, una determinada presión, una determinada hemodinámica. ¿Ya? Es importante por eso. Recordar también que las valvulopatías tienen que ver también con lo que es la insuficiencia cardíaca. Casi todos los pacientes con valvulopatías ya tienen un grado de insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Y recordar también que el corazón es una bomba con 2 semibombas, digamos, una a la derecha y una a la izquierda. Las dos, si bien a la morfológicamente pareciera que trabajan lo mismo, el lado derecho trabaja con diferentes presiones que las del lado izquierdo. Entonces, por tanto, su anatomía y su fisiología van a ser diferentes. ¿Okay? A pesar que macroscópicamente pareciera que solo es una bomba, en realidad son 2. Entonces, para ello, antes de entrar en lo que es el tema, vamos a hablar acerca de la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros tenemos oportunidad de actuar tanto en la 2 y en la 3, ¿no? Por la mayoría de la clasificación 1 son asintomáticos y no necesitan cirugía, mientras que la 2 y la 3 ya tienen alguna claridad en los síntomas y van a necesitar, de acuerdo al estudio de ecocardiografía, si se operan o no. Y la 4 es cuando ya el músculo cardíaco está muy lastimado y probablemente necesite un trasplante. ¿Ok? Entonces nosotros nos actuamos en la clasificación 2 y 3. Recordar que la clasificación 1 es asintomática y solo se clasifica de acuerdo a una disfunción ventricular izquierda vista por un ecocardio. ¿Y cómo lo clasificamos? Con una fracción de eyección menor del 50% sin síntomas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de las válvulas cardíacas izquierdas y no de las derechas? ¿Alguien sabe? Ya que estamos tan pocos aquí, tan pocos somos, vamos a hablar un poco entonces. ¿Por qué creen que son más importantes las izquierdas que las derechas? Porque las izquierdas generan insuficiencia cardíaca de las derechas. Puede ser, es una buena respuesta, puede ser esa. Pero más que nada es así porque las válvulas izquierdas juegan con presiones mucho más elevadas que las derechas. Por ejemplo, la presión en el ventrículo izquierdo puede llegar hasta 160 milímetros de mercurio, en cambio en el ventrículo izquierdo llega hasta 40, 50, ¿no? Entonces no son iguales. La mitral, ¿qué compartimientos va a separar? La válvula mitral, a ver. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Cuál? Las aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la anatomía. La anatomía de la válvula mitral, normalmente el área que hace apertura al abrirse es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Como toda válvula auriculoventricular, es diferente la anatomía de la válvula auriculoventricular a una válvula sigmoidea. Las válvulas auriculoventriculares tienen componentes. Tienen lo que es el anillo mitral, tienen los velos o valvas y tienen el aparato subvalvular comprendido por cuerdas sanguíneas y músculos papilares, ¿no? Entonces, el anillo mitral es de forma oval, su eje dirigido es más que nada inclinado, en el hombre mide 102 milímetros y en la mujer 90. La parte posterior es más débil y el sitio más frecuente de las insuficiencias es la parte posterior. En cuanto a los velos, hay 2, por eso se llama mitral, porque tiene solo 2 velos, o bicúspide también. En cambio, la del lado derecho, la tricúspide tiene 3 velos, ¿no? Esta va a tener solo 2 velos.
Se llama velo aórtico porque está pegado a la aorta, o septal, pegado al septum, o anteromedial, y es más o menos de características de un trapecio, mientras que la otra, que es la posterior o mural, es un cuadrilátero, ¿ya? El aparato subvalvular está representado por las cuerdas tendidas y los músculos papilares. En el lado izquierdo hay dos músculos papilares, uno anterior y uno posterior, y en el lado derecho tenemos tres músculos papilares, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque los músculos papilares y las cuerdas tendidas le van a dar el soporte a la válvula en el momento del cierre de la válvula. En el momento que la válvula se cierra, le van a dar el soporte para que se cierre. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hay enfermedades que pueden atacar los músculos papilares. Por ejemplo, un infarto miocardio de la coronaria derecha, que es el que irriga el músculo papilar, puede necrosar el músculo papilar y por ende sus cuerdas tendidas y ocasionar lo que es una insuficiencia mitral aguda post-infarto. ¿Ok? Entonces, es importante la anatomía y la irrigación de este músculo papilar. El anterior tiene doble irrigación, tanto posterior como o descendente anterior, así que es difícil que se necrose. Pero el posterior sí se puede necrosar en un infarto extenso de la coronaria derecha y puede aparecer insuficiencia mitral aguda post-infarto. ¿Ok? Muy bien. Para que recuerden la anatomía, acá vemos la válvula mitral, donde hay un velo, este es el anillo. Vemos un velo acá, que es el velo aórtico, porque está al costado de esta válvula, que es la aórtica, ¿no? Y este es el velo posterior o mural, por abajo de las cuerdas tendidas, pero fíjense la relación que hay. Este anillo comparte con el anillo casi de la válvula aórtica. Es así que a veces cuando ponemos los puntos en el anillo para bajar la válvula, podemos agarrar un velo. Por ejemplo, si le ponen un punto fuerte acá, pueden agarrar el velo no coronariano de la válvula aórtica y ocasionar una insuficiencia aórtica después de tu cirugía. Entonces tienes que tener cuidado. Acá también, si le das un punto más profundo, puedes agarrarte la arteria circunfleja, ¿no? Entonces, una rama de la coronaria izquierda, entonces ahí también tienes que tener mucho cuidado en cuanto a sus parámetros anatómicos, ¿ok? En cambio aquí se ve que el anterior es como un trapecio y el otro es como un cuadrilátero, ¿no? Muy bien. Visto el ventrículo izquierdo, vean el grosor del ventrículo izquierdo, dos músculos, el anterior y el posterior. El posterior da los velos de soporte a la parte posterior, tanto de la válvula mitral, de la válvula mural o posterior, como de la válvula anterior o septal. Entonces, al caerse estas cuerdas tendidas va a ocurrir lo que es una regurgitación mitral, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta también, dos músculos papilares. A ver, ¿cuál es la primera causa de estenosis mitral? Es una enfermedad llamada fiebre reumática, ¿no? ¿Y qué es la fiebre reumática? A ver, ¿alguien sabe? ¿Medicina, primer año? ¿Qué es estreptococo? Es estreptococo piógenes, ¿no? Estreptococo piógenes. Pero, bueno, en algunos casos una faringitis por estreptococo piógenes te puede llevar a lo que es una fiebre reumática. En realidad la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que es producida por los antígenos del estreptococo, pero ya no hay estreptococo en la fiebre reumática. Hay un antecedente de infección por estreptococo, pero ya no hay fiebre, ya no hay. Si tú le haces un dosaje de la sangre en un conjuntivo, no vas a encontrar nada, porque esto es una reacción inflamatoria autoinmune. Dentro de todas las reacciones que da, y usted ya sabe muy bien por los criterios de Jones, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, tantas cosas, también da una carditis. En la carditis está involucrada lo que es la afección
de la válvula mitral, sobre todo del anillo mitral. Entonces, eso ocasiona que hay una calcificación del anillo mitral, pero esta calcificación no es tan rápida, dura más o menos 10 a 15 años. O sea, desde que aparece la enfermedad hasta que te da síntomas más o menos, es un periodo bastante prolongado, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Ustedes deben pensar la hemodinámica del circuito cardiovascular como si fuera un sentido de una sola línea. No hay ahí doble dirección ni nada, es solo un flujo. De tal manera que si, ¿qué es estenosis? Que tu anillo que está así se achica, ¿no? Esa es estenosis, ¿no? Reducción, ¿no? Eso es sinónimo. Entonces, si hay una reducción de la apertura de la válvula mitral, ¿qué va a haber? Una retención de sangre ¿en qué parte? En la aurícula izquierda, después venas pulmonares, arteria pulmonar, corazón derecho, ¿no? Ese es el trayecto. Entonces, así tienen que pensar, así es fácil. Entonces, ¿qué va a haber? Hay una dificultad del flujo sanguíneo entre la aurícula izquierda y la ventrícula izquierda. ¿Cuándo se hace evidente? Cuando el área es menos de 2.5, ¿no? Ahí aparecen los síntomas, cuando es menos de 2.5. Cuando es menos de 1.5 los mecanismos ya no son efectivos y van a necesitar una cirugía. Entonces esto genera un gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y un gradiente. Hay una sobrecarga de presión de la aurícula izquierda, entonces esto ¿qué va a hacer en la aurícula izquierda? Que hay una hipertrofia y una dilatación. Y esta dilatación ¿qué va a condicionar en la aurícula izquierda? Que la sangre se repose. Por eso es que esta cardiopatía cursa con fibrilación auricular y con coágulos, ¿no? Y con coágulos, formación de coágulos. Por eso es que cuando veíamos el episodio de embolismo, una causa de embolismo es una estenosis mitral con FA y megaurícula, ¿no? Porque hay mayor depósito de coágulos a ese nivel, ¿ok? Entonces, cuando el área es menos de 1.5 y estos mecanismos ya no son efectivos y ocasionan lo que es los síntomas. El aumento de presión se transmite a nivel de la circulación pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas de una insuficiencia cardíaca? El principal síntoma. La disnea, ¿no? La disnea. ¿Qué más puede haber? Inclinación yugular, ¿qué más? Edema agudo de pulmón, palpitaciones, fatiga, ¿no? Normalmente hay que clasificar los síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda y de una derecha, no confundan. ¿Cuál es la principal causa de una insuficiencia cardíaca? De todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿cuál ha sido su primera causa? ¿Por qué tienen insuficiencia cardíaca? Hipertensión. Lo primero son las cardiopatías isquémicas, infarto. Y en segundo lugar vienen las valvulopatías, que son por insuficiencia cardíaca. Ahora, una insuficiencia cardíaca derecha, la mayoría de veces es consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué son? Disnea, puede haber ortopnia también dentro de la disnea, ¿no? Fatiga, palpitaciones, dolor. Edema pulmonar y hemoptisis también puede dar por el edema. En cambio, los síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha son ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas, ¿no? Ya. Entonces, eso debemos de tener bien claro. Entonces, hay un aumento en la presión, obviamente, si hay una retención en la aurícula izquierda, esto pasa a la vena pulmonar y nos puede ocasionar un cierto grado de hipertensión pulmonar, lo que puede causar una hipertrofia también de la vasculatura pulmonar. Esto se puede transmitir al ventrículo derecho y la válvula tricuspide y ocasionar una insuficiencia cardíaca derecha también, ¿ok?
Entonces los síntomas más o menos tienen que pasar desde el inicio de que se va valorando la válvula hasta que da síntomas entre 15 a 40 años más o menos, en cuanto al estenosis mitral. ¿Cuándo aparece la sintomatología? Cuando el área es menor de 1.5 centímetros. ¿Cuál era el área normal? De 4 a 6 centímetros, ¿no? Como estamos en el lado izquierdo, la fatiga y la disnea son los principales síntomas, ¿no? La congestión del circuito pulmonar puede ocasionar tos y puede ocasionar hemoptisis. La primera, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente que cursa con hemoptisis? La estenosis mitral. La cardiopatía más frecuente que cursa con embolia, la estenosis mitral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué puede haber en este? A veces es difícil, nosotros tenemos dificultad en ver si el soplo es sistólico o diastólico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que enfocarse siempre en una cosa. ¿Cuándo ocurre la sístole? A ver, hay un periodo en que las dos válvulas están cerradas, que se llama contracción isovolumétrica, ¿no? Cuando ven todo el fenómeno del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión en el ventrículo se está elevando. Se eleva tanto que sobrepasa la presión de la aorta y ahí ocurre la apertura de la válvula aórtica y ahí comienza la sístole, ¿verdad? Entonces, un soplo sistólico obviamente va a ser el que se ocurre en la sístole, ¿no? Entonces, si tu válvula está abierta, si está cerrada por una estenosis, ¿tú crees que te va a dar un soplo? Si estás en la sístole, obviamente que sí, porque se está contrayendo y está yendo la sangre por una válvula que está cerrada. Eso te va a generar un soplo. Uno. ¿Qué ocurre con la válvula mitral cuando hay la sístole? Está cerrada. ¿Qué pasaría si se cierra pero no se cierra bien y la sangre en la sístole comienza a fluir hacia la aurícula izquierda? También te daría un soplo, ¿no? Pero en este caso no es una estenosis, sino es una insuficiencia. Entonces, ¿qué soplos da? Son sistólicos. La estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. No hay necesidad de aprendérselo todo lo correcto. Todo lo demás será diastólico, ¿no? Así de fácil. Entonces, la estenosis mitral, ¿qué soplo será? Diastólico. Ahora, esto que dice tono fuerte, se activa de apertura del soplo mesodiastólico. A las justas, ustedes, cuando escuchen un paciente con un soplo, ni se van a enterar si. Cuando ustedes digan, pueden diferenciar si es sistólico o diastólico, con eso deben ser bien sabidos, ¿no? Porque es difícil. Se escucha el soplo, sí, pero ¿en qué parte estará? En la sístole, en la diástole, es bien difícil de definir. Y que sea mesodiastólico, o sea, ¿qué significa meso? Que es más grande a la mitad de la diástole, imagínate. No sé quién habrá escuchado este soplo, pero nosotros, con que sea sistólico y diastólico, es suficiente. ¿Ya? Entonces, un soplo diastólico. Para que tengan bien claro, toda valvulopatía que tenga síntomas y que sea severa, está indicado el tratamiento quirúrgico. Así de simple. Valvulopatía con síntomas severa, cirugía. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una estenosis mitral severa, un ratito,
Entonces, si tú tienes una paciente con una estenosis mitral severa, el paciente tiene disnea o fatiga o hemoptisis, entonces ya dentro de la clasificación quirúrgica, ¿ok? ¿Y cómo sé, doctor, si es leve, moderado o severa? El cardiólogo es el que tiene esa chamba, ¿a través de qué? De una ecocardio, ¿no? Le hace una ecocardio y con la ecocardio puede determinar si es leve, moderado o severo, ¿ya? Ahora, la indicación quirúrgica también es aquella cuando el paciente está sintomático y con una estenosis mitral severa, pero hay otros criterios. Por ejemplo, aquí, cuando hay una presión en la arteria pulmonar mayor de 60, que es una hipertensión pulmonar severa, con un gradiente de 15, entonces, a pesar de que algunos no tengan síntomas, lo indican como una indicación de cirugía también, ¿no? Pero lo clásico que es, chicos, y que tienen que llevar siempre en su cabeza, valvulopatía severa más síntomas igual, cirugía, así de fácil, ¿ya? Pero el problema radica cuando es severa y no tiene síntomas. Hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, hay dos guías que siempre se pelean, que yo soy la mejor y tú eres la mejor, ¿no? Van a ver siempre en la parte cardiológica que hay una escuela europea y una escuela americana. ¿Qué dice la escuela europea? En la guía de 2017, que el área mitral de menos de 1.5 con características favorables de comisurotomía puede entrar a una clasificación de tratamiento quirúrgico. ¿Y qué dice la guía americana? Cuando tiene una estenosis severa y un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado y que no haya coágulo ni nada, podemos nosotros intentar una cirugía, ¿ya? Entonces, estos son los criterios de severidad que ve el cardiólogo cuando hace su ecocardio. Por ejemplo, ¿qué ve? El gradiente. ¿Qué es el gradiente? Es la diferencia de presiones generada por la estenosis. Porque si hay una estenosis en la mitral, ¿cómo va a estar la presión en la arteria, en la aurícula izquierda? Va a estar aumentada. Entonces, esa diferencia de presión va a generar un aumento en la gradiente. Y esto es lo que valora el colega cardiólogo. Presión en la arteria pulmonar y el área, ¿no? Con esas tres cosas puede definir si es moderada o severa. Entonces, en cuanto al tratamiento, podemos ir desde una comisurotomía mitral, que es abrir un poco el anillo, o sea, si los velos están cerrados, cortar entre los velos y abrirlos. Las comisuras son la parte anterior y posterior. Si este es tu anillo, hay una comisura anterior y una comisura posterior, justo donde se fusionan los velos. Eso se llama comisura. Y esa comisura es la que más frecuente se cierra cuando hay una estenosis mitral. Entonces tú puedes abrir con una tijera, cortar ahí, cortar aquí, allá, y puedes abrirlo. Eso se llama comisurotomía. O puedes dilatar la válvula con un balón percutáneo si quieres, o en una cirugía abierta también, y ¿cómo se llama? Valvuloplastia mitral. Siempre cuando el score de Wilkins sea menor de 8. El score de Wilkins nos sirve para determinar si el paciente puede tener necesidad de un tratamiento percutáneo, o sea, sin operarlo, o una cirugía abierta. Como hemos dicho, cuando es una cirugía abierta, ¿qué apertura usamos, chicos, para operar el corazón? Una esternotomía media se llama, ¿ya? Esternotomía media, o sea, abrirlo así, por el medio del esternón, con una sierra. ¿Qué cosa da el score de Wilkins? ¿Qué ves en la válvula? La movilidad, el engrosamiento de sus velos, si hay una calcificación y el aparato subvalvular. Y todo esto nos va a dar unos parámetros. Por ejemplo, lo más leve, ¿qué sería? 1 más 1 más 1 más 1 sería 4, ¿no? Catalogaría dentro de un criterio percutáneo, o sea, no hay necesidad de operar al paciente, sino
hacer algunos procedimientos, ¿no? Valvuloplastía. Entonces, ¿por qué? Porque la válvula está móvil, el grosor es casi normal, ¿ves? Casi no tiene engrosamiento. En cuanto a la calcificación, un zona nasal área de cogenicidad y su valvular es mínimo. Por eso es que le puede hacer una valvuloplastía. Pero si nos vamos a este lado, que ya es 4 más 4 más 4 más 4 sería 16, lo máximo. El movimiento diastólico es mínimo, el engrosamiento mira de 8 a casi 1 centímetro de engrosamiento. Todo el anillo está calcificado y el engrosamiento extenso, entonces esto ya no te puede dar para una valvuloplastía, va para un cambio de la válvula, ¿ok? Muy bien. Entonces, nos toca ver sobre lo que es las válvulas, porque al momento de sacar la válvula nativa, tú tienes que cambiar ese hueco por una válvula, una prótesis valvular, ¿no? Entonces, hay prótesis mecánicas y prótesis biológicas. Las prótesis mecánicas, como su nombre dice mecánicas, son sintéticas, compuestas de ¿qué? De acero, de pirrolita, de teflón, grafito, ¿no? Mientras que las válvulas biológicas están compuestas actualmente de pericardio bovino, o sea, hechas del pericardio de la vaca, ¿no? Hacen como válvulas y hacen una prótesis mecánica, entonces, prótesis biológica. Entonces ustedes dirán, pues, ¿para qué hacen dos prótesis, doctor? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio o el perjuicio de hacer dos prótesis? ¿Alguien sabe cuál es la principal ventaja o desventaja de la prótesis mecánica frente a la biológica? Muy bien, esa es la principal ventaja de la prótesis mecánica, la duración. La válvula cardíaca mecánica es eterna. O sea, tú le cambias la válvula al paciente y ya no te olvidas de él hasta que se muere. En cambio, una válvula biológica no, te puede durar de 15 a 20 años, ¿ok? Y después tienes que sacar la válvula y ponerle otra válvula. Entonces, bajo ese criterio, ¿para quiénes estarían indicadas las prótesis mecánicas y para quiénes las biológicas? En pacientes jóvenes, mecánicas, y en pacientes viejos, biológicas, ¿no? Más o menos el corte está en los 65 años. Menos de 65 años se recomienda colocar válvulas mecánicas. Más de 65 años, válvulas biológicas. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal impedimento ahora? Ya hemos hablado de que la mecánica es lo mejor porque dura. Pero ¿cuál es el principal impedimento? La anticoagulación. Y si tú tienes una chica con una de 40 años con una estenosis mitral severa sintomática, que tienes que ponerle una prótesis y no ha tenido hijos, ¿qué le vas a poner ahí? Una mecánica sabiendo que tienes que anticoagularla de por vida y que no va a poder embarazarse nunca, o le pones una biológica con el perjuicio de que en 20 años, cuando tengas 60, tengas que reoperarla y la mortalidad de una reoperación por cambio de válvula es mucho más alta que una cirugía primaria. Entonces ahí tienes que definir bien con tu paciente, ¿no? Hay mujeres que ya deciden no tener hijos o adoptar y otras que prefieren ponerse la válvula biológica y tener hijos, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer un criterio. Por ejemplo, otro caso, los que son deportistas de juegos extremos, por ejemplo, un pata que maneja motociclista, o el que escala, alpinista, que tiene contacto en caídas y esas cosas, ¿tú crees que va a querer ser anticoagulado? ¿No? Entonces, esos criterios tienes que saber. Un señor del campo que tú lo operas y sabes que nunca más va a venir a la consulta, que no lo vas a poder controlar lo que es el INR ni nada.
Entonces ahí también puedes pensar en la válvula biológica. Entonces hay cositas que no todo en la medicina es así, blanco-negro, siempre hay sus grises. Entonces siempre tienes que tener tu comunicación con el paciente. Entonces hay dos tipos, mecánicas y biológicas. Las biológicas comenzaron así, primero con fascia lata de cadáveres, luego válvulas pulmonares de cadáveres, aórticas de cadáveres, dura madre de cadáver, hasta que actualmente tenemos estas de acá, que son las de pericardio bovino. ¿Ya? De pericardio bovino son las semijartos, lo que usamos actualmente es esta de acá. Pero ha ido evolucionando desde esto hasta esto, que es lo último. Entonces, válvulas biológicas se anticoagulan solo 3 meses y después ya no, y duran de 15 a 20 años, es para pacientes mayores de 65 años. ¿Okay? En cuanto a las mecánicas, han ido evolucionando también en el tiempo. Primero había válvulas de bola, luego de un disco, hasta que actualmente tenemos válvulas de 2 discos, como las que les he traído acá. Es la que usamos actualmente nosotros en el hospital. Esta es una válvula, pueden tocarla, pásala, una válvula aórtica, una prótesis valvular aórtica. ¿Ya? Este es de Carbomedics, del grupo de Medtronics. A veces usamos también los tipos Sanjut. Entonces comenzamos así, como una prótesis en bola o Star Edward, después vino la de Björn Scheile, que es unidisco, después vino esta de acá, donde ven que el perfil es bastante alto, que nos dificultaba esto y hacía que estas válvulas tuvieran un alto gradiente, hasta que nos dimos esta que actualmente usamos, que es la que tienen ahí, que es una válvula bidisco de granito y pirrolita envuelta de teflón, ¿no? Con un perfil bien chico, ¿no? Esa es la que usamos actualmente nosotros, ¿ok? Y la del medio es la válvula biológica, ¿ok? Válvula biológica. Muy bien. Para que vean más o menos, acá están los tipos de válvulas que hay y las aórticas, y miren cómo desde la válvula de bola Star Edwards, como el gradiente de la mía de 64, 28 y 20, que es lo que usamos, que tiene mucho menor gradiente que las anteriores, ¿no? Porque cuando le ponías esta válvula pareciera que siguiera teniendo estenosis, porque miren cuánto es su gradiente, 64. Entonces, con el advenimiento de las nuevas prótesis, hemos bajado bastante el gradiente para que sea lo más hemodinámico para el paciente, ya que nuestras válvulas nativas tienen 0 de gradiente. En cambio, las prótesis siempre tienen algo de gradiente, ¿no? Entonces, ¿qué sería una prótesis ideal como nuestra válvula? Que tenga buenas condiciones hemodinámicas, un flujo central y laminar como nuestra válvula nativa, sin turbulencias, sin estancamientos, mínimo flujo retrógrado, cierre rápido, suave y mínimo gradiente, que es bien difícil conseguir una válvula así, que no sea trombogénica, lo sería lo ideal, su duración, que no se debe desgastarse ni de forma biocompatible y buena calidad de vida para el paciente. Ninguna de las prótesis cumple con todas estas especificaciones, ¿no? La única que cumple con todo esto, ¿cuál es? La que tenemos. Nuestras válvulas nativas que tenemos, ¿no? Es la que cumple con todo. ¿Y algún tema acerca de la mitral? Vamos a lo que es el reflujo ahora. El reflujo o insuficiencia mitral, ¿no? También la primera causa es fiebre reumática, pero acá hay que tener algunas acápites. Por ejemplo, una estenosis mitral nunca va a ser aguda. En cambio, una regurgitación mitral sí puede ser aguda. ¿Por qué? Tú ves un paciente ahorita, como ustedes, y si tiene una endocarditis en la válvula aórtica que le da una insuficiencia mitral aguda, le da una ICC aguda, y van a aparecer viejitos que no pueden ni caminar, que se cansan. ¿Por qué? Y eso que han estado una semana antes jugando pelota y ahora están así. Como si fuera un paciente que ha tenido
10 a 15 años de enfermedad. ¿Por qué? Porque es aguda. Estas son agudas. Entonces la endocarditis y la posis isquémica, ¿por qué arteria era? Coronaria. Coronaria Izquierda. derecha, coronaria derecha. Entonces estas son agudas, acuérdense, agudas. O sea, las insuficiencias pueden ser agudas, las estenosis no, son crónicas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Si hay una apertura de la válvula mitral al momento de la sístole, va a haber un mayor cantidad de sangre hacia la aurícula izquierda durante la sístole, pues, ¿no? Entonces, en la diástole va a haber un mayor volumen en la aurícula izquierda, que se va a producir un mayor volumen en el ventrículo izquierdo, y eso puede producir una hipertrofia de ambas cavidades, ¿no? Tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda, a diferencia de la estenosis mitral que causaba más hipertrofia de la aurícula izquierda, solo hipertrofia en la aurícula izquierda, ¿no? Esta va a ser de todo, ventrículo y aurícula. Entonces, cuando estos mecanismos fallan, puede ocurrir un aumento en el flujo pulmonar, lo que conlleva una hipertensión pulmonar, ¿ok? Los síntomas son los mismos que una estenosis mitral, pero aquí no va a haber hemoptisis, pues en la otra sí puede haber. ¿Cuál es lo que le diferencia, el síntoma que lo diferencia de la hemoptisis? Si tienes hemoptisis, piensa en una estenosis mitral, no en una insuficiencia. Pero si tienes fatiga, palpitaciones, disnea, es lo mismo que cualquier valvulopatía o cardiopatía o insuficiencia cardíaca. El soplo va a ser sistólico. ¿Qué significa lo sistólico? Que te da durante toda la sístole. El significado de lo sistólico, ¿ya? Estos son los criterios para ver severidad leve, moderado, severo. Aquí que ven el jet central, la vena contracta, la zona de convergencia, flujo sistólico dominante de vena pulmonar, la onda del Doppler transmitral, y todo esto lo clasifican dentro de acuerdo a algunos parámetros y nos pueden decir si la insuficiencia mitral es leve, moderada o severa, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se opera? ¿Cuándo hemos dicho? Cuando Es síntoma, clínica y severidad. severa, ¿no? Severa con síntomas, ¿ves? Así es fácil. Y cuando es aguda, obviamente, pues, cuando es aguda, obviamente, tienes que operar. Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando es asintomático? Obviamente, asintomático. Entonces, ahí tienes que ver qué cosa. Por ejemplo, el diámetro telesistólico. ¿Cuál es el telesistólico? El que te da al final de la sístole, ¿no? Al final de la sístole. Cuando es un diámetro telesistólico mayor de 45, una fracción de eyección menor de 60, puede ser un criterio según la guía europea para tratamiento quirúrgico, ¿no? Y ahí tú ves a tu paciente y le indicas qué válvula le vas a colocar, si es mecánica o biológica, de acuerdo a tus amplios criterios. Entonces, pero obviamente si tiene un score de Wilkins menos de 8, podemos también optar por un reparo de la válvula, ¿no? Podemos reparar la válvula, le podemos cortar los velos, transposición de cuerdas, o achicar el anillo, una anuloplastía, todo eso es reparo valvular. O sea, intentamos reparar la válvula para no cambiarla, para que no use una prótesis, ¿no? Eso es reparación o valvuloplastía. Podemos reemplazar la válvula con conservación del aparato subvalvular, o lo que se hacía antes es, cuando tú abrías, cortabas todo, hasta las cuerdas tendidas, todo lo cortabas con todo. Pero ¿qué se vio después? Que a los pacientes que le preservabas el aparato subvalvular, las cuerdas tendidas, y que solo le cortabas el velo y cambiabas tu anillo ahí, tenía mayor fracción de eyección postoperatoria. Entonces, lo que siempre tenemos en cuenta es preservar el aparato subvalvular. Esta es la número 2, ¿ya? Si en todo caso está muy calcificado y no se puede, o estorba a la apertura de la válvula, ya tienes que sacarlo, pero dentro de lo posible tienes que preservarlo, ¿ok?
Muy bien. Como les decía, neuroplastías, por ejemplo, anuloplastía de Waller es cerrar el anillo con puntos o usando una prótesis anular, que es la prótesis de Carpenter también, o resecando un folleto de la válvula para achicar los folletos, tipo triangular o cuadrangular, ¿no? Que son opciones de anuloplastía. En cambio, el reemplazo tiene que ser ya una prótesis, como la que tienen ustedes, o una prótesis biológica, ¿no? También. La anticoagulación siempre tiene que estar entre 2.5 a 3. ¿Qué anticolocarían ustedes, usarían ahí? Warfarina. ¿Y por qué no pueden usar? Ustedes han visto que hay nuevos anticoagulantes, ¿no? ¿Qué nuevos anticoagulantes conocen? A ver, vía oral. ¿Y estos anticoagulantes no son mejores para la trombosis que la warfarina? ¿O no son mejores? No tienes que hacer INR, no tienes que evitar comer cosas verdes, ¿no? No tienes que... no dificulta porque la warfarina es como... tiene conflicto con todas las pastillas casi que tomas, ¿no? O aumenta o la disminuye, en cambio las otras no. Entonces, ¿por qué no usar esos anticoagulantes acá? De hecho, que ya se hicieron estudios y ninguno pudo superar la warfarina en cuanto al tratamiento de pacientes posoperados. Entonces, en donde sí solo se puede dar la warfarina es pacientes para anticoagulación posoperatoria de cambios valvulares, ¿okay? O prótesis valvulares. Solo warfarina, no le puedes dar otro. En cambio, para las trombosis venosas profundas, usa los otros porque la warfarina ya está descontinuada. Entonces, para esta paciente usamos solo warfarina. Y tienes que llevar tu INR entre 2.5 a 3, ¿ok? Muy bien. Este es un casito. Primero, para nosotros operar el corazón, primero tienes que ponerlo en bomba al paciente, ¿no? No lo puedes operar así nomás por operar. Tienes que sacar su sangre a un circuito extra, pasar lo que es su circulación y su respiración a un circuito que se llama de circulación extracorpórea, porque está por fuera del cuerpo, ¿no? Si yo les digo a ustedes que tienen que sacar toda la sangre del cuerpo a través de unas cánulas, ¿dónde pondrían sus cánulas para sacar toda la sangre? A ver, piensen, ¿dónde pondrían las cánulas? ¿En qué venas, en qué arterias? ¿A dónde llega toda la sangre? El retorno venoso, ¿a dónde llega? ¿A qué parte? Cava superior, cava inferior. A través de las cavas. Entonces, si tengo mi cava acá que está llegando a la aurícula y yo le pongo una cánula y la saco por acá, toda esta sangre va a ir por mi cánula. Si hago lo mismo con la cava inferior y la saco por tubos hacia afuera de su cuerpo, ahí estoy sacando toda la sangre del cuerpo, ¿sí o no? Sangre venosa. Ahora, este circuito tiene unos rodillos. Los rodillos, tú metes, hay unos rodillos que empujan la sangre, así. Si tú metes tu tubo por acá y el rodillo lo empuja, va a darle una determinada presión a ese flujo, va a darle una dirección, como si fuera el corazón. Entonces, ahí le da un determinado flujo, una determinada fuerza a tu sangre que has sacado de las capas. ¿Qué te faltaría? Oxigenarla. Hay un circuito como un reservorio donde entra la sangre por un lado y entra el aire por el otro, el oxígeno,
y tiene como microcapilares que esa sangre se oxigena. Y al final te da sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada la metes de nuevo por un rodillo para darle fuerza y ya tienes tu arteria. ¿A dónde colocarías esa rama para que le dé circulación a todo tu cuerpo? A la aorta. A la aorta ascendente. Agarras una cánula y todo eso lo que has sacado lo metes de nuevo al cuerpo a través de la aorta ascendente. Entonces, si esta es tu aorta, le pones la cánula, por ejemplo, en mi uña y aquí le pones un clamp para que no baje al corazón. Entonces, el clamp cierra tu aorta y le da a toda la economía. Entonces, ahí tienes irrigado el cerebro, el hígado, todo. Va a volver por tu cava, va a salir de nuevo el circuito, se va a oxigenar, y va a regresar de nuevo a la aorta y vas a tener así todo tu cuerpo irrigado con oxígeno. ¿Cuáles son los únicos dos órganos que no van a estar irrigados? ¿El corazón y las coronarias? Corazón y el pulmón, pues. ¿En dónde en tu juego, dónde entras? Si lo que irriga en la arteria pulmonar y va a estar toda la sangre la estás derivando. No mueve el flujo por la arteria pulmonar, porque si estás sacando toda tu sangre por las cavas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, los pulmones también se nutren por otras arterias. ¿Cómo se llaman esas arterias? Bronquiales. ¿Y ramas de qué son? De la aorta torácica. Entonces por ahí se va a irrigar los pulmones. Y como los pulmones van a estar parados en esta cirugía, no van a tener... Cuando un órgano está funcionando necesita oxígeno. Cuando está parado también necesita oxígeno, pero no tanto como cuando está funcionando, ¿no? Entonces estas ramas bronquiales van a irrigar al pulmón de tal manera que el tejido no muera, que no se muera el pulmón. Entonces el único órgano que estaría mal en todo esto es el corazón. Entonces, ¿qué hacemos, doctor, para proteger a nuestro corazón? Porque nuestra cirugía dura una hora, y manos inexpertas 2 horas, y no vas a tener el corazón 2 horas sin oxígeno. Si en 3 minutos de un infarto no se muere, en 2 horas. Entonces, una vez que paras el corazón, que es una sustancia de cardioplegia, le das cada 15 minutos a través de las coronarias esta solución que tiene sangre y potasio para que el corazón se quede en paro. El potasio le da un paro en diástole, por eso tu corazón va a estar rendido así como flácido. Así va a estar el corazón cuando nosotros operamos, ¿no? Cuando tú te mueres, tu corazón no está así. Cuando ustedes disecan sus cadáveres, su corazón está duro. ¿Por qué? Porque el corazón cuando muere en sístole. ¿Por qué muere en sístole? Porque entre la sístole y la sístole es por cambio de presión, mientras que la diástole necesita energía, necesita ATP. Para que relajes el corazón necesitas energía. Para la contracción no necesitas energía. Y cuando tú te mueres ya no hay ATP porque estás muerto. Si no hay energía, entonces tu corazón está en sístole, se muere en sístole. ¿Ok? Entonces, cada 15 minutos le metemos esta sustancia que se llama cardioplegia para que nuestro corazoncito no se muera. Durante toda la cirugía te estás operando y la bombera, la enfermera profesionista te dice: doctor, cardioplegia, para tu cirugía, le pasas la cardioplegia, unos 3 o 4 minutos que dura, pasó todo, sigues, 15 minutos más, doctor, cardioplegia, para tu cirugía, le pasan la cardioplegia y así tienes que estar. ¿Okay? Muy bien. Estas son las cánulas, por ejemplo. Esta es una cánula en la vena cava superior y esta es una cánula en la vena cava inferior. Entonces, si abrimos la aurícula derecha, ¿no? No, perdón, sí en las cavas, pero esta es la aurícula izquierda. Hemos abierto la aurícula izquierda porque esta es la válvula mitral. Miren ustedes cómo está engrosada. Casi ni se abre, ese es el único hueco que hay, porque los velos están fusionados acá, eso no se abre. Entonces ahí tienes que retirarla.
Entonces le das puntos y comienzas a retirar toda la válvula con preservación del anillo. De tal manera que te quede el anillo así, pasas los puntos por el anillo, y estos puntos de acá los pasas por la válvula también. ¿Ves? Los mismos puntos que pasas los pasas por la válvula y vas bajando la válvula, y una vez que esté en posición vas anudando cada punto, de tal manera que te quede, ahí estás bajando la válvula y que te quede algo así, ¿no? Entonces, bajaste tu válvula, compruebas que está abierta, que sí pasa sangre, y lo cierras, ¿no? Muy bien, ya hemos hablado de la mitral, ahora vamos a hablar de la aórtica. La aórtica es una válvula sigmoidea. Las válvulas sigmoideas son la pulmonar y la aórtica, y están compuestas solo de un anillo y de velos. No tienen aparato subvalvular como si lo tienen las auriculoventriculares, ¿no? Entonces, toda la válvula aórtica normalmente tiene 3 velos, o sea, es tricúspide, tanto la pulmonar como la aórtica, ¿no? Tiene su seno de Valsalva y cada nódulo se llama nódulo de Arancio. Tiene los senos que cómo se llaman de acuerdo a si sale o no la coronaria. Si sale la coronaria izquierda, seno coronariano izquierdo. Si sale la derecha, seno coronariano derecho. Y si no sale nada, seno no coronariano, ¿no? El área normal es de 3 centímetros, pero nos va a dar síntomas cuando sea menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Cuándo daba síntomas la mitral? Menor de 1.5 centímetros cuadrados, ¿ok? Muy bien. Cuando está cerrada los 3 velos, aquí les decía, ¿no? El seno coronariano derecho, el izquierdo y el no coronariano. Y cuando está abierta. Cuando está abierta, estos senos tapan porque aquí está el orificio de la coronaria. Entonces, cuando tú estás en diástole, como se abre, como que cierra el hueco de la válvula de la coronaria. Entonces, todo el flujo sale en la diástole, y cuando se cierra, recién ahí se nutren las coronarias. O sea, las coronarias son las únicas arterias que se nutren en diástole. Las demás arterias se nutren en sístole. Pero eso, ¿por qué? Sabiamente, ¿por qué lo ha hecho el organismo? Imagínate que tu coronaria nutriera tu corazón en sístole. ¿Tú sabes cuánto es la presión del corazón en sístole? Se contrae tanto el músculo ventricular izquierdo que no deja que la arteria que esté irrigándola que se perfunda. Se contrae tanto que la comprime a su arteria. Entonces, si el corazón se nutría en sístole, no tendría una buena irrigación en la masa ventricular. En cambio, en diástole, ahí sí permite que se perfunda mejor, ¿no? Ahora, la estenosis aórtica siempre es con la edad, es degenerativa. Por eso que la mayoría de pacientes que operamos es de 75, 80 años. La mayoría de pacientes que operamos aórticos son de 80 años. Y ustedes comprenderán ya qué válvula usamos, ¿no? Las válvulas biológicas, ¿no? Otra causa de enfermedad es la fiebre reumática de la bicúspide, pero la principal causa de estenosis aórtica es la degeneración cálcica propia de la edad. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos dicho esto, menos de 1 centímetro aparecen los síntomas, lo que condiciona una sobrecarga del ventrículo izquierdo, pero esta sobrecarga va a ser concéntrica, a diferencia de la hipertrofia excéntrica que te da la regurgitación aórtica. Esta te da concéntrica, ¿por qué? Porque el músculo crece de manera ordenadita, así, ordenada, así, con todos sus músculos se hipertrofia y crece de una forma armónica, por eso es concéntrica. Entonces, esto va a ocasionar una disminución del flujo de salida, o sea, un aumento de la postcarga para el ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay una dificultad para la salida del ventrículo izquierdo, ese es un aumento en la postcarga, ¿ok? Entonces,
Esta enfermedad es la clásica triada que te da acá. Te da disnea, dolor y síncope. Esa es la triada clásica de la estenosis aórtica. ¿El dolor por qué? Por la hipertrofia. Pues. Tanto va a crecer el ventrículo izquierdo que no va a dejar que haya una buena irrigación por sus coronarios. Entonces va a dar dolor. ¿Okay? El soplo, ¿qué va a ser? Sistólico, ¿no? En este caso, mesosistólico. Algunos parámetros que se ven para ver, catalogar si es leve, moderada o severa, como la velocidad máxima, el gradiente, el área valvular aórtica, la área valvular indexada como la superficie corporal, ¿no? Y es así que clasificamos, ¿no? Ya hemos dicho, estenosis sintomática y severa, es cambio valvular, ¿no? Cambio valvular. Pero en este caso podemos tener algunos albures como cuando operamos una estenosis moderada. Póngase que tengan un paciente que tiene otra indicación de cirugía. Por ejemplo, tú vas a operar a un paciente de coronarias, ¿no? Pero a tu paciente coronario también le estudias las válvulas y a tu paciente valvular también le estudias las coronarias. O sea, cuando tú ingresas al quirófano, ya tienes una parte completa de la anatomía del corazón, tanto la circulación como las válvulas y las presiones. Por ejemplo, si tienes que operar a un paciente coronario, le vas a poner 3 puentes. Y en la época sale que la estenosis aórtica es moderada. Si ya lo tienes el paciente abierto, aprovechas y le cambias la válvula, a pesar que es moderada. ¿Por qué? Porque tiene otra indicación por la cual estás abriendo al paciente. Si tienes una estenosis mitral severa y vas a cambiar la mitral y la aórtica es moderada, de pasadita la cambias las dos, ¿no? En esos casos podemos operar una estenosis moderada. En los otros casos no, siempre hay que esperar a que sea severa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en los pacientes que son asintomáticos? Siempre los asintomáticos nos dan problemas, ¿no? Por ejemplo, acá, una disfunción sistólica menor al 50% con una estenosis aórtica severa ya te entraría para un criterio de cirugía. Lo mismo acá. En esta sí coinciden las dos, ¿no? Menos del 50%. ¿Ok? Y así también, por ejemplo, estenosis aórtica muy severa, entonces también hasta menos de 0.5 de diámetro de apertura, también puede entrar a lo que es el manejo quirúrgico, ¿ok? Manejo quirúrgico. Otro son pacientes que no pueden operarse, por ejemplo. Hay un dispositivo que se llama TALI, que es para poner una válvula por la pierna, o sea, sin necesidad de abrir. Pero ¿para qué paciente ponemos TALI? Eso lo pone el cardiólogo. Abre su femoral, le mete ahí la válvula y la clava en la válvula aórtica. Es una prótesis que se engancha ahí, que se prende, ¿no? Percutáneamente. Nosotros diríamos, ¿por qué? Doctor, ¿y por qué no le ponemos eso a todos? Porque no es lo mismo que operarlo queda mejor, el flujo es mejor, la apertura es mejor, la fisiología es mejor. Esos procedimientos se reservan para pacientes que no pueden ser operados o que tienen un score alto de mortalidad. Ustedes saben que inicialmente estuvo el score de Parsonet para ver pacientes de mortalidad en cirugía cardíaca. Después estuvo el Euroscore 1, el Euroscore 2. Cuando tiene un Euroscore muy alto, que quiere decir que tienes de 30 a 50% de mortalidad en tu cirugía, entonces ahí se prefiere poner esta válvula por la pierna. O para pacientes, por ejemplo, si le haces un estudio y tienes una aorta en porcelana, o sea, la aorta que está totalmente calcificada, para tú operar la válvula tienes que abrir la aorta. La aorta ascendente tienes que abrirla. Ves la válvula, sacas los velos y pones tu prótesis. Y después, ¿qué tienes que hacer con eso? Cerrarla. Imagínate abrir y cerrar una aorta en porcelana que está llena de calcio. El punto no pasa por ahí, no puedes pasar el calcio.
puede que no se cierre bien y al final termine con una hemorragia o una disección de aorta quirúrgica. Entonces, ahí preferimos poner ese procedimiento que es el TAVI. ¿Ya? Muy bien. Un algoritmo para que vean. Si es sintomática, va para una cirugía si tus síntomas son por una estenosis aórtica. Si tú desglosas otros síntomas y es por tu válvula, entonces cirugía. Y aquí que dice coronariografía si la edad es de 40 años. Normalmente a los pacientes de 35 años, por ejemplo, si tú vas a operar a una señora de 30 años con una estenosis mitral, solo la puedes operar con un estudio de ecocardio. Pero si tiene ya 60, 50 años, a pesar que no haya tenido ningún dolor precordial ni antecedentes de isquemia y su EKG sale perfecto, tienes que hacerle una coronariografía. Este es un estudio prequirúrgico no solo para coronarias, sino también para pacientes valvulares. Acá dice 40 años, en otros días dice 35, pero podemos definir ya aquí 40 años. Más de 40 años, estudios coronarios para cambiar la válvula, ¿ya? Muy bien. Insuficiencia aórtica, si es por enfermedad reumática, puede haber una dilatación de la válvula aórtica, pero esta se acompaña más que nada de síndromes de colagenopatías, como el síndrome de Marfan, el de Ehlers-Danlos y otras cosas, ¿no? Ella también puede ser aguda. ¿En qué casos? Endocarditis bacteriana, ¿por qué? Porque la bacteria se come tu válvula y le hace un hueco y obviamente no va a cerrar bien, va a haber un hueco ahí que va a haber un reflujo. ¿Y disección de aórtica aguda de qué tipo? Ya hemos hecho esa clase, ¿de qué tipo? A o B. Tipo A, porque está comprometiendo la aorta ascendente y el anillo, tipo A. Disección de aorta, tipo A. Muy bien. Entonces hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Esto ocasiona una dilatación hipertrófica, pero de una manera excéntrica, desordenada. ¿Ya? Los síntomas van a palpitaciones, disnea, fatiga y el soplo va a ser diastólico, en este caso, o no diastólico. ¿Ya? Algunos parámetros para ver leve, moderado, severa. Esto de acá, ancho de la vena portante, relación ancho, chorro, ancho del tracto de salida del ventrículo izquierdo, volumen refluctante, y todo esto nos clasifican a la insuficiencia aórtica como leve, moderada y severa. Indicación quirúrgica, como ya hemos dicho, sintomáticos con severidad y en los casos agudos, ¿no? Muy bien. Esto de acá, lo de atrás es lo mismo que acá. Lo mismo que acá. Entonces, estos son algunos criterios como para definir si es una insuficiencia aórtica sintomática o asintomática. En esto nomás está en lo que es el síndrome de Marfan, como hablábamos, ¿no? El síndrome de Marfan, que en algunos casos tienes que verle bien si hay una concomitante, hay un aneurisma ahí, porque puedes hacer un cambio de tu válvula aórtica con la aorta ascendente. ¿Cómo se llamaba esa cirugía? Que hacíamos en la disección tipo A con compromiso valvular, ¿cómo se llamaba? Operación de Bentall, ¿no? Operación de Bentall, que es el cambio de la válvula aórtica con el tubo de la aorta ascendente, con un tubo valvulado. Y aquí lo mismo para los criterios, por ejemplo, la inclinación sintomática, va a una cirugía, y asintomática hay una serie de criterios como el diámetro telesistólico y el telediastólico que tienes que medir para definir si va a una cirugía o no. Por ejemplo, acá, ¿no? Que dice un diámetro telesistólico ventrículo izquierdo mayor de 55. O un diámetro telesistólico entre 55 y 75 con una flexión de menos de 55 puede llevar a lo que es una cirugía. Entonces ahí estamos abriendo ya no la aurícula izquierda, sino la aorta ascendente. Esta es la aorta ascendente. Entonces,
acá nuestro estenosis aórtica. Esta es una doble lesión. O sea, doble lesión, ¿qué significa? Que tiene estenosis y regurgitación aórtica, ¿no? Entonces sacamos los velos que están fibrosados y ponemos nuestra válvula, en este caso una de bolita y en este caso una de disco y en este caso una de biológica, ¿no? Una prótesis biológica. Muy bien chicos, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Solamente los ¿No? doctor, justamente en el diámetro volumen telesistólico la insuficiencia aórtica es 55 o 75, porque decía más amplio. Si no, 55 es. Ah, ahí va.